Doctor Carlos Augusto Chacón, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. ¿Usted cómo está? Un gusto saludarlo. Pues tan preocupado como muchos colombianos por el riesgo, el peligro que representan los grupos armados ilegales para estas elecciones en muchos lugares del país. Esto no es un chiste, esto es una cosa supremamente seria y peligrosa. Los grupos armados están ahí al acecho y están haciendo cuentas de cómo pueden incidir en el resultado electoral en varias regiones del país. ¿Qué piensa usted? ¿Qué sabe usted? ¿Qué nos puede decir usted, doctor Chacón? Pues, doctor Fernando, lo cierto es que estos grupos se han venido consolidando en los territorios, de acuerdo a la información de la alerta temprana que hace la Defensoría del Pueblo. Al 20 de mayo, 290 territorios de 521 con monitoreo permanente presentan riesgo extremo y alto de vulneración de los derechos de la población. Y es que fíjese que esto ha venido aumentó especialmente en 16 territorios en comparación con lo que se había reportado en febrero de este año. Se pasó de 79 a 84 municipios en riesgo extremo y de 195 a 206 municipios por riesgo alto. Doctor Londoño, a todos los que nos escuchan, lo cierto es que desafortunadamente los grupos criminales se han venido fortaleciendo, el control territorial y de la población que están haciendo a nivel local es muy grande y eso se ve representado en esta información que da la Defensoría del Pueblo en los mecanismos de alerta temprana. Es muy grave la situación, indudablemente, a pesar de los esfuerzos de la institucionalidad y del Estado, y más allá de que el ELN haya dicho que va a ser un cese al fuego, lo cierto es que estos grupos han penetrado en la población civil, amenazan e intimidan a la población civil, y todos sabemos que lo que está en riesgo y lo que está en juego en estas próximas elecciones es mucho. Y estos grupos pueden efectivamente, constreñir a los electores y amenazarlos para que voten en uno u otro sentido. Además de los recursos que tienen estas organizaciones criminales, pues son muy grandes, y si se ponen a disposición de un determinado candidato, pues van a tener una incidencia muy fuerte en el proceso electoral. Claro, doctor Chacón, porque hay que insistir en la unión indisoluble entre estos grupos armados y el narcotráfico. Estos grupos armados existen, estos grupos armados se enriquecen, estos grupos armados tienen poder y tienen capacidad de mando en muchas regiones porque tienen cocaína, y la cocaína vale un dineral y es la principal empresa que hay en el país, entendiendo por principal la que más recursos provee. Eso generalmente no se presenta ante la opinión pública, tal vez aburrida de que le digan del peligro que representan los grupos ilegales armados narcotraficantes para la institucionalidad del país. ¿No le parece que no hay tiempo que perder, ni hay esfuerzo que no se deba hacer para que los colombianos entendamos el peligro que representa el narcotráfico? Así es, doctor Fernando, y con un agravante, es que usted lo ha dicho, el problema es que la narrativa parece haberse agotado en explicarle a la gente lo que esto significa. La gente cree que esto es un tipo como Toniel cuando le hablan de narcotráfico, escondido por allá, que no representa ningún peligro. El problema es que estas estructuras criminales se sustentan en unas economías ilícitas que son la fuente de financiamiento de la criminalidad en el país, de la criminalidad que está en las ciudades. Esto no es un tema por allá de los laboratorios de coca en unos territorios alejados de las grandes ciudades. Esas estructuras criminales convergen en redes ilícitas que se encargan de mantener el flujo de dinero ilícito con distintas actividades. Esas son las mismas estructuras, doctor Fernando, que tienen a las ciudades en unas situaciones de alta inseguridad, a los ciudadanos viviendo con miedo, víctimas permanentes de todo tipo de violencias, porque precisamente, desafortunadamente en el país tuvimos un cambio en el enfoque hacia el combate a los grupos criminales, y eso también es lo que está en juego en las próximas elecciones, el enfoque frente a cómo vamos a resolver los problemas de criminalidad. Y déjeme, le hago simplemente una reflexión, doctor Fernando, si me lo permite, respecto a el problema que tenemos, que es enorme, es decir, unos grupos fortalecidos, unas ilícitas, usted lo ha dicho, más de 200.000 hectáreas de coca, una producción enorme en toneladas de cocaína,
la minería ilegal, la tala indiscriminada, etcétera, es decir, unas economías consolidadas en el territorio, una criminalidad en las ciudades desbordada, que tiene vínculos en estas economías ilícitas, y una posición política de cara al próximo gobierno que nos permite también identificar qué puede pasar en estas elecciones. Uno de los candidatos, Gustavo Petro, aboga por el desmantelamiento pacífico del multicrimen en manos de organizaciones armadas, para lo cual él dice que con lo que él llama insurgencias antiestatales, él propone el diálogo político, ¿no? Y el diálogo judicial o sometimiento en el caso del narcotráfico. Uno, ¿qué entendería por diálogo judicial? ¿Una negociación? ¿Qué tipo de diálogo judicial es eso? Pero lo más importante es que además dice que se supeditará la extradición a la reincidencia en los casos de sometimiento a la justicia. Óigase bien, si hay un mecanismo que ha permitido de alguna forma disuadir a ciertos criminales, es la extradición, y aquí lo que se nos está anunciando es que pues va a quedar supeditado únicamente a la reincidencia, y que claramente pues aquí lo que va a haber es una actitud de desmantelamiento pacífico. Pues nadie entiende muy bien, doctor Fernando, qué es desmantelamiento pacífico, porque estos grupos han demostrado tener una capacidad de someter los territorios donde están, de enfrentar a la fuerza pública. Es que acabamos de vivir un paro armado, eso no se nos puede olvidar. La gente que vive en esos departamentos sometida al miedo de día y de noche, 24 horas, de no poder ni siquiera salir a comprar a la tienda, porque estaba controlado en muchos municipios, estaban controlados por el crimen. Lo que nos están diciendo aquí también de cara a las próximas elecciones y al futuro gobierno es que va a haber un posible presidente que va a tener una actitud de apaciguamiento y complacencia con los criminales, porque siguen creyendo que estos criminales tienen unas justificaciones políticas y por lo tanto con ellos lo que hay que negociar y no combatirlos. Y aquí lo que estamos viendo es que la falta de combatir el crimen ha hecho que estemos en estos niveles donde más de 200 municipios están en riesgo electoral, donde la participación democrática en al menos 84 municipios es de alto riesgo, de riesgo extremo. Entonces, esa es la realidad de nuestro país hoy, doctor Fernando, y es preocupante. Pues es de una gravedad extraordinaria todo este panorama, oscuro panorama, y uno se pregunta, ¿qué es el diálogo judicial? ¿Qué son los diálogos con estos criminales que cometen toda clase de delitos? Es que el Código Penal se queda corto. Cometen delitos de homicidio, cometen delitos de lesiones personales, cometen delitos de desplazamiento forzado de la población, cometen delitos de reclutamiento de niños, cometen delitos de violación violentos con las mujeres, cometen delitos de lavado de activos, y uno dice, ¿y cómo es el diálogo que propone Petro con ellos? ¿Qué es lo que propone? Yo creo que es lo mismo que han propuesto en los últimos años, y es que primero para ellos hay dos categorías de criminales como lo hay de víctimas, porque usted sabe, doctor Fernando, que aquí desafortunadamente hay sectores que instrumentalizan a las víctimas, no les interesa realmente garantizarles la seguridad, la justicia, y que no las van a volver a victimizar. Y con los criminales, pues para ellos unos, es decir, las insurgencias o los que se coloquen un eslogan de insurgencia armada, pues deben tener un trato distinto a otros criminales. Pero aquí ya estamos viendo que incluso para el tema del narcotráfico han ofrecido no solamente perdón social, sino ahora también diálogo. Es decir, ¿qué es efectivamente, cuál va a ser efectivamente la política que va a resolver los graves problemas de criminalidad? Porque está claro que el diálogo no conduce a la paz, no conduce a la seguridad con unos grupos que obtienen ventajas políticas teniendo representación y participación y privilegios por parte del Estado, al tiempo que otros sectores de esos mismos grupos siguen en armas, siguen controlando los territorios donde se han posicionado las economías ilegales. Es decir, unos territorios afectados por la pobreza y la violencia, donde no hemos logrado solucionar esos problemas estructurales que hacen que esos grupos sigan operando y manteniendo el control en esas regiones. Incluso hay regiones como Arauca, donde pues, digamos, es evidente, y lo ha dicho el gobierno, hay cooptación por parte de estos grupos de la población, los tienen totalmente infiltrados, pues penetrados, controlan todo, las instancias administrativas, etcétera, las economías ilícitas son bollantes, se vuelven casi que la única fuente de trabajo para muchas personas que están viviendo bajo el sometimiento de estos grupos. Esa situación es la que tiene que corregirse, pero cuando un candidato presidencial dice que él va a dialogar,
¿no? Diálogo político, además, fíjese usted en eso, está desconociendo la complejidad del problema que tenemos. Aquí lo que se necesita es imperio de la ley, justicia efectiva, combate a la impunidad, respuesta efectiva y legítima del Estado en esos territorios. Pero si volvemos a insistir en que la solución a nuestros problemas de criminalidad es el diálogo, sin ir a la raíz de los problemas, sin entender la racionalidad de estos actores criminales, es que aquí han vendido una narrativa como que estos actores criminales son malos por culpa de nosotros. Y entonces en la medida en que nosotros cedamos, ellos van a volverse buenos. Y lo cierto es que ellos han tomado unas decisiones basadas en unos incentivos. Y el incentivo económico, doctor Fernando, usted lo ha dicho, es enorme, como para que renuncien a ese incentivo económico simplemente porque un presidente decida sentarse con ellos a negociar en una mesa. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Y uno se pregunta si a través del diálogo alguien convence a otro que renuncie a un negocio de miles de millones de dólares. Simplemente eso nos preguntamos. El esfuerzo, el intento ya se hizo con las FARC. Se dijo que habría desmonte de los cultivos ilícitos, que serían reemplazados por cultivos lícitos, y eso se dijo y se dijo y se dijo, y cada día tenemos más hectáreas sembradas de coca. Pero es que el atractivo es demasiado interesante para que uno piense que a través de un diálogo se puede solucionar, doctor Chacón. Yo creo que es ingenuo, pero además de ingenuo es irresponsable, doctor Fernando. Yo creo que desafortunadamente en los últimos años aquí se han posicionado unos grupos de interés dedicados a vender una narrativa y una idea de que con los grupos criminales lo único que hay que hacer es negociar, ¿no? Porque es terrible combatirlos, se volvió la acción del Estado, se volvió objeto de críticas de esos sectores. Insisto, instrumentalizan a las víctimas, entonces salen con el cuento que es cierto, digamos, no lo estoy negando. Por supuesto que aquí tenemos líderes sociales asesinados, líderes ambientalistas, campesinos, comunidades sometidas al miedo, al asesinato, a la extorsión, etcétera. Pero eso no se soluciona ni firmando un acuerdo ni simplemente sentándose a negociar. Eso se soluciona entendiendo la naturaleza, los fines, los medios y los objetivos de esos grupos criminales. Y cuando usted los entiende a profundidad, usted diseña una respuesta para combatirlos. Entonces, uno fortalece las capacidades del Estado en razón de esa caracterización, de definir exactamente las amenazas. Y con un agravante, doctor Fernando, es que aquí hay una situación que estamos perdiendo de vista. Y es que esos grupos criminales hoy en día convergen en redes criminales internacionales más grandes. Muchos de esos grupos ya, recordémoslo, el ELN se ha vuelto binacional con una fuerte presencia en Venezuela. Y esos grupos pueden y seguramente están siendo instrumentalizados en una guerra de cuarta generación, que es lo que está viviendo hoy el mundo. Lo hicieron los rusos en Ucrania, crearon zonas grises usando grupos criminales ilegales para desestabilizar el país. En Colombia lo vimos con los paros armados, el ELN mandándole plata a la primera línea para desestabilizar el país. Es que esto es de la mayor gravedad, una frontera que se ha desestabilizado completamente por la acción de estos grupos criminales que están siendo, insisto, instrumentalizados por los intereses de países extranjeros, de nuestros vecinos Venezuela, que es un actor abiertamente agresivo en contra de Colombia, es un actor que ve en Colombia un enemigo, un territorio a conquistar, pero no convencionalmente. Yo no estoy diciendo que mañana nos van a bombardear, es que ya hoy en día la guerra ni siquiera se tiene que hacer de forma convencional como Rusia llegó a su estadio final haciéndola convencional. La guerra también se hace por medios no convencionales, desinformación, grupos criminales, generando inestabilidad, llevando a que el descontento social se instrumentalice para hacer violencia y de esa forma poner en cuestionamiento al Estado. Entonces, aquí lo que estamos es con un campaña, especialmente de un candidato que está punteando las encuestas, que lo que cree que es que esto se va a solucionar simplemente dialogando. Pues creo lo dice. Él tuvo ya diálogos con esos grupos criminales, no se le olvide las reuniones en Centroamérica del M-19 con los narcotraficantes, y no olvidemos cómo podemos olvidar la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 con dinero, con logística, con todos los medios que le entregó Pablo Escobar con tal de que pudieran incendiar el Palacio de Justicia y con el incendio, o en el incendio, dejar reducido a cenizas el proceso de extradición que se estaba adelantando.
De manera pues que, y si se hace diálogo, ya sabemos en qué termina, que unos aceptan el diálogo, se sacrifican, vienen al Congreso de la República sin votos, tienen la protección del Estado, tienen todos los mecanismos de seguridad, mientras los socios, con otro nombre cualquiera, están en el campo haciendo la misma y multiplicando los cultivos ilícitos, y entonces siempre habrá una disculpa, que es que el Estado no les dio suficientes medios, que es que el Estado es esto o es aquello, y lo que es verdad es que el negocio es demasiado bueno para abandonarlo. Bueno, pues entonces esto es en lo que estamos y este es el riesgo que representan los grupos armados, es decir, los narcotraficantes para las elecciones del 29 de mayo. Doctor Carlos Augusto Chacón, experto en temas de seguridad, director académico del Instituto de Ciencia Política, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Doctor Fernando, a usted muchísimas gracias y un saludo especial a todos los que nos escuchan hasta ahora.